Entonces ahora sí de nuevo, buenos días. Bien, vamos a ver entonces la última conferencia del temario, el origen del ego, ¿sí? Esta conferencia va más como a que nosotros reflexionemos la historia, ¿sí? Cómo fue que se creó todos los aspectos que estuvieron en la creación de todas esas formas equivocadas de ser de nosotros mismos. Pero el hecho de que sea una historia o que sea algo que pasó hace ya mucho tiempo, no quiere decir que, bueno, sí, es una historia, ya pasó, no. Debemos reflexionar que si nosotros no paramos de seguir en el error que vamos a ver acá en esta conferencia, pues vamos a seguir creando más ego y vamos a seguir alimentándolos. Entonces, el objetivo de esta conferencia es ese, es poder uno darse cuenta de todos los aspectos que participaron en la creación de nuestro tan querido ego. Bien, entonces vamos a ver que más o menos, digámoslo así por ubicarnos en el tiempo, hace unos 18.5 millones de años ya existía la raza humana, ¿sí? Incluso mucho más atrás. Cuando decimos que existía la raza humana, quiere decir que ya estaba dividido el sexo. Esto nosotros lo vemos en la Biblia, por ejemplo, en el Génesis, donde se habla de la separación de sexos. Pero esta raza no ha sido la única que ha existido. Sí, han existido muchas razas anterior a esta, donde la reproducción era diferente y donde, digamos que el objetivo espiritual no era la autorrealización. Se vivía tal vez en estados de inocencia o en estados de conciencia, pero en este momento, en este punto, fue donde se vio la necesidad de hacerse esa separación de sexos. Es decir, que esta raza se conocían, o nosotros los conocíamos como los Adanes, y las Evas, ¿sí? Que en nuestra cultura o en nuestra información, en nuestra creencia, pensamos que solamente fue Adán y Eva y que fueron nuestros padres y que en función del pecado original fue que vino toda la desgracia para nosotros. Acá vamos a entender que eso va más allá de simplemente culpar a una pareja de hace mucho tiempo atrás y que por eso es que entonces engendramos el dolor y el sufrimiento, no. Esta raza también se conoce como la raza Lemuria, creo que fue, cuando se dio esa división de sexos. Esa división fue algo progresivo. Se sacó del cuerpo del hombre el aspecto femenino, porque antiguamente el hombre era andrógino, es decir, que contenía sus dos polaridades, hombre y mujer, dentro de sí mismo. Pero para poder avanzar espiritualmente, hubo la necesidad de hacer una división de sexos, una separación de sexos, es decir, que tuvieron que sacar del cuerpo del hombre, que lo expresan como que sacaron de la costilla de Adán a la mujer. Bien, esto fue en esa raza, fue en esa época aproximadamente y fue toda una humanidad. Esta humanidad, ¿qué características tenía? Ellos podemos decir que eran inocentes, ¿sí? Que estaban despiertos en el sentido que no conocían el ego, no conocían la maldad, no conocían la impureza, ¿sí? Ellos simplemente estaban en un estado de conciencia. Y pues todos los luciferes de cada una de estas personas aceptaron el reto de que si querían ser como dioses, tenían que probar el fruto. ¿Cuál era ese fruto? Ese fruto lo vamos a conocer como el sexo, ¿sí? Es decir, que se divide la parte masculina y la parte femenina para empezar a hacer una creación. Bien, en este momento esta humanidad solamente debía enfocarse en la reproducción de la especie, ¿sí? Ya la reproducción era de tipo sexual, hombre-mujer, y tenía otro objetivo que era empezar a hacer la creación de los existenciales del ser. Es decir, que ellos iban caminando varias distancias y debían ir a practicar el sexo se debía practicar en los templos, ¿sí? Esposo y esposa hacían largos recorridos para ser instruidos en los misterios del sexo. Eso es lo que hoy en día quedó perdido como la práctica de luna de miel, ¿sí? En aquellas épocas ellos andaban
guiados por los gurús, digámoslo así, por los maestros que estaban dedicados en los templos a guiar las prácticas de sexo. Hoy en día para nosotros tal vez ver que se practicaba el sexo en un templo es algo como hasta que no lo podemos digerir fácilmente. Uno va a decir, uy no, pero entonces eran degenerados, ¿cómo así que van a practicar el sexo? Es la mente que nosotros tenemos en este momento, tenemos una mente muy lasciviosa. Pero si nosotros vamos a comprender que el sexo es un ritual tan sagrado, ¿sí?, y tan puro, vamos a poder darnos la oportunidad de ver que en aquellos templos, primero que todo, habían unos maestros, ¿sí? Digamos que eran unos maestros que guiaban, que iban a guiar ellos las prácticas de sexo. Los instruían en la parte sexual, les hablaban de los misterios del sexo, del arcano, les hablaban de todos los procesos iniciáticos y de todos los misterios que de alguna forma aquel que empieza a hacer su creación irá conociendo poco a poco. Bien, ese era el objetivo entonces. Ellos iban, por un lado, a crear entonces los cuerpos existenciales del ser, y por otro lado iban a, digámoslo así, que a generar la especie. Iban a generar la especie. Ese era el único objetivo en aquel momento. Bien, después de esto, ¿qué pasa? Viene un cometa, digámoslo así, a nuestro planeta. Este es el planeta Tierra. Viene un cometa, se conoce como el cometa Cóndor, y choca con toda la corteza terrestre de nuestro planeta. Bien, ¿qué generó toda esta colisión de mundos? Generó que todo el planeta Tierra se desestabilizara, todas las capas, todas las placas tectónicas, empezó a haber una gran desestabilización a nivel climático, erupciones de volcanes, situaciones de desequilibrio, pero vamos a ver más adelante que todo esto tenía un objetivo, ¿sí? Las cosas en el universo tienen un orden y por algo es que suceden digamos que este tipo de eventos hasta mundiales o planetarios. Todo esto tiene un objetivo. ¿El objetivo cuál era? Poder sacar el nivel de sabiduría de este planeta, y eso iba a salir en función de un experimento que se hizo cuando vino el cometa Cóndor. Entonces, al haber esa colisión, al haber ese, digamos, como ese choque, ¿sí?, generó toda esa desestabilización y pues tuvieron que mandar una comitiva sagrada que se conocen como Loisus y Sakakis. Podemos decir que eran unos arcángeles, eran unos archifísicos, archiquímicos, ¿sí? Todo en el universo está completamente organizado. Ellos tenían previamente todo calculado. El objetivo entonces, ¿cuál fue? Ellos dijeron, bueno, vamos a ver cómo estabilizamos de nuevo todo este problema, todo este desequilibrio, toda esta consecución de problemas climáticos. Vamos a colocarles a todos los seres humanos la famosa colita que se conoce como el órgano condartiguador. ¿Por qué? Porque en este momento todas las personas pues empezaron a sufrir de crisis, a ver que se había ya perdido como el norte, ¿sí? Veían todo su planeta como más o menos ya lo estamos empezando a ver hoy en día nosotros. Entonces, ¿el experimento en qué constó? ¿O en qué se basaba el experimento? A todas estas personas de aquella raza les colocaron la famosa cola que nosotros conocemos como el órgano condartiguador. ¿Esta colita qué iba a hacer? Podemos ver que esta colita era algo como que recibía energía cósmica, ¿sí? Y tal vez de alguna forma la mandaba a todo el planeta. Al pasar esto, todo nuestro planeta se iba a estabilizar, ¿sí? Y el experimento se llevó a cabo como debía ser. Pero así como algo se estabiliza en algún punto, algo tiene que también desestabilizarse en otro. Entonces, ¿qué generó esta colita física que se tenía? Generó una onda lujuriosa, ¿sí?
generó como una marea astral lujuriosa. Empezó a generar como bajas sensaciones, bajos instintos, empezó a generar curiosidad hacia la parte de la lujuria. ¿Y qué fue lo que empezó a pasar? Que esta raza, los Adanes y las Evas, es decir, hombre y mujer, ya empezaron a practicar el sexo fuera de los templos. Es decir, que ellos ya no estaban con la guía de los gurús o de los Elohim o de los maestros, sino que ellos ya por cuenta propia empezaron a practicar el sexo, normalmente ellos, ¿sí? Esto los llevó a descubrir el orgasmo. La falta de guianza, ¿sí?, de la guía espiritual que en esta época existía, los llevó a descubrir el orgasmo, es decir, la fornicación. Cuando se da el orgasmo y la fornicación, empieza a crearse todo el ego, ¿sí? Recordemos que esta energía espiritual, cuando sale de nuestro cuerpo físico, es una energía que lo que va a hacer es robustecer todo esto que está en nosotros, toda nuestra psiquis, nuestra envoltura, nuestra aura, ¿sí?, nuestra mente, como lo queramos ver. Todo el alma en nosotros entonces empezó a contaminarse. Veamos que en el Génesis se dice que entonces Adán escuchó la voz de Dios y tuvo miedo, ¿sí?, y se escondió. Entonces dice, tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Es decir que cuando ellos empezaron ya a fornicar, empezaron a sentir vergüenza. En este momento, digamos, se trabajaba con dos árboles, ¿sí? Entonces, por un lado está el árbol de la vida, que es o era el árbol relacionado con el sexo. Y por otro lado, debían trabajar con el árbol del bien y del mal. Antes de que se diera la caída del hombre, se trabajaba con el árbol de la vida y con el árbol de la sabiduría. Pero como esto tenía un objetivo, un experimento que ya se había hecho en otros planetas, acá en este planeta también lo hicieron. Y de acuerdo a esto, se sacó el nivel de sabiduría para el planeta Tierra. Este nivel de sabiduría corresponde a 4, ¿sí? Es decir, que es un planeta de donde salen Cristos, o sea, donde se pueden formar Cristos y maestros. Bien, bueno, entonces cuando se empezó con la fornicación y esto, digamos que ya se vio la necesidad de tener que empezar a trabajar con la otra naturaleza. ¿Cuál era esa naturaleza? La naturaleza del mal, ¿sí? En aquella época ellos solamente conocían el bien, la virtud, la inocencia, lo espiritual, los procesos de la conciencia, pero desconocían completamente el mal, ¿sí?, todo lo negativo. Por eso cuando ellos fornicaron, los ojos de ellos fueron abiertos y empezaron a ver y a sentir ya vergüenza. Es decir, que ya empezaron a perder esa inocencia que en algún momento teníamos o que se tenía, ¿bien? Cuando se dio el orgasmo, entonces podemos decir que perdimos el estado del paraíso en el que nosotros nos encontrábamos, ¿sí? Por eso los antropólogos de nuestra época no saben nada en relación al origen del hombre, que se considera que empezó acá en esta tercera dimensión. No, el origen del hombre empezó en unas dimensiones superiores. Pero como nosotros solamente nos basamos en la ciencia, que es en función de lo que podemos experimentar, entonces lo que no podemos ver a través del microscopio o de las pruebas de carbono 14, entonces ubicamos a toda la humanidad hace 4.000, 5.000, por mucho 7.000, 8.000 años. Pero si nosotros nos damos cuenta, el planeta Tierra siempre ha estado poblado y viene de miles y miles y millones de años atrás. Lo que pasa es que hay razas que nacen y otras que sucumben. Bien, bueno, entonces, ¿qué pasó cuando sucedió la caída del hombre? No solamente perdimos ese estado paradisiaco que se tenía y cristalizamos en la tercera dimensión, sino que también empezó un materialismo y un hipnotismo, digámoslo así, un hipnotismo en función de todo lo que existía. Toda la humanidad se volvió materialista. Es decir, que perdieron el objetivo de la autorrealización. Se perdió completamente el objetivo hacia lo espiritual, hacia empezar a hacer una creación de los cuerpos existenciales.
Nos hipnotizamos y nos materializamos con todos los procesos de la fornicación. Se empezó entonces el humano a volver no solamente malo, ¿sí? Sino empezó a desear. Entonces se dice que Adán empezó y aprendió a desear. Por eso ya cuando el hombre va a la práctica de sexo con la mujer, ya no puede ver en el sexo algo diferente, sino solamente a través de su deseo, de toda su lujuria, de toda la fornicación y de todo lo que a nosotros nos despierte bajos instintos, porque eso quedó grabado hace mucho tiempo atrás. A todo este caos podemos decir que se le llamó el diluvio universal. Así se conoce, el diluvio universal. Si nosotros vemos, el diluvio universal estaba relacionado con una serie de hundimientos, de aguas, todo lo relacionado con el crecimiento de las olas, del mar, todo esto, pero esto es simbólico. Y como las aguas están relacionadas con nuestra energía creadora sexual, en el momento en que toda la humanidad se decidió y resolvió empezar a fornicar, es decir, empezar a extraer toda su energía sexual, todas sus aguas sexuales, pues esto se conoció como el diluvio universal. Toda la humanidad estaba en función de la fornicación y en función del placer, de la satisfacción y de aprender a sacar, digamos que de nuestro cuerpo físico, la semilla, es decir, el semen, la eyaculación, toda esa energía que nos da la vitalidad para el cuerpo físico. Bueno, después de esto, ¿qué pasa? Vemos que hasta curiosamente se dice que entonces sube al arca de Noé todos los animalitos en parejas, ¿sí? Si nosotros recordamos, en el Génesis se habla de que suben o dicen que entonces se debían rescatar macho y hembra de todos los animalitos o de todas las especies que existían en aquella época. ¿Eso qué está representando? Eso está representando la energía creadora sexual de cada uno de nosotros. Quedó guardada ahí para que la persona o el individuo, cuando se despierte sus ojos hacia el despertar de la conciencia y hacia empezar otra vez a recuperar el poder perdido, pudiera encontrar en las mismas aguas sexuales la materia prima para poder cristalizar en los cuerpos existenciales del ser. Por eso al arca de Noé se subían los animalitos, que está relacionado con todo ese 97% que está acá. ¿Sí? Todo este 97% son todos los animalitos que viven internamente en nuestro mundo interior y ellos suben al arca para que nosotros, cuando nos decidamos hacer un trabajo serio y objetivo, entonces vamos a encontrar toda la materia prima. Recordemos que entonces quedó la frase que decía el nivel de maldad para establecer la sabiduría del planeta. Es decir, que en el árbol del bien y el mal lo que vamos a hacer es poder trabajar en la autorrealización. Autorrealización. Ese es el objetivo de nosotros. Por eso es tan fundamental que la persona no solamente aprenda a refrenar el orgasmo o que aprenda a practicarlo con la castidad, con la fidelidad y con el amor, sino que también aprenda a equilibrar sus centros en el diario vivir, ¿sí? Porque en nosotros está la doble naturaleza. Antes de la caída del hombre, antes de la fornicación, estábamos en un estado paradisiaco, donde solamente conocíamos el bien y la virtud. En el momento en que esta colita viene, genera toda esa caída, esa onda lujuriosa, pues empieza a generar ya toda la maldad en el ser humano, ¿sí? Entonces todas las virtudes que se conocían como la castidad, la humildad, la templanza, la filantropía, la diligencia, fueron lo que crearon los 7 pecados capitales. Entonces se conoció que llegó la pereza, la codicia, la lujuria, el orgullo, la ira, la gula y la envidia. Es decir, que dentro de cada uno de nuestros defectos hay una virtud y quedó ahí atrapada. En el momento en que la persona se decida a hacer un trabajo, debe hacerlo entonces en función de 3 aspectos, ¿sí? Ahorita pues ya lo vamos a explicar. Esta colita de Satán, digámoslo así, o este órgano cundartiguador, duró aproximadamente 3 días y medio. Este tiempo también es simbólico, ¿no? No es que haya durado exactamente 3 días y medio. Debía durar este tiempo
Y de acuerdo a todo lo que generara, toda la maldad que generara todo esto, fue que quedó el nivel de sabiduría en nosotros mismos, la capacidad de poder crear dentro de nosotros al Cristo o a un maestro. Después de que se vio que la humanidad quedó en todo este hipnotismo, que quedó en todo el absoluto materialismo, que hasta allá las personas pensaban en suicidarse porque no había ningún objetivo. Antiguamente el objetivo era ser instruidos en el sexo, ir a practicar esto en función de las virtudes, pero ya cuando llega todo este caos, ¿sí? Todo esto que generó un desorden planetario, vamos a verlo así, entonces ellos dijeron, bueno, ya la humanidad llegó hasta donde esperábamos a que llegara. Recordemos, al nivel de maldad. Esto no es para cogerlo, entonces, no, pues es que a nosotros nos hicieron fue daño, no, pues es que nosotros éramos buenos y no. Recordemos que a todos los luciferes les propusieron que si querían llegar a ser como dioses, debían conocer el bien y el mal, debían aprender a practicar el sexo. Entonces ahí es donde nosotros nos vamos a dar cuenta que cada uno de nosotros en su interior tiene ese entrenador psicológico. Eso no fue de que, no, me colocaron la colita de Satán y por culpa de ese experimento, no. Debemos hacernos responsables de nuestros propios actos, ¿sí? Nosotros tenemos una conciencia y esa conciencia está aguardando cuando nosotros empecemos a hacer el trabajo con nuestra propia semilla o con nuestra propia energía creadora sexual. Estos 3 días y medio fueron simbólicos y ¿qué dijeron ellos entonces? Vuelve de nuevo esta comitiva sagrada, vuelve estos archifísicos, archiquímicos o estos arcángeles, como queramos verlos, y dice no, quitemos ya esta famosa colita. Sí, esa colita, ella era física, ¿sí? Ella era física en aquella época. Simplemente esto también hasta habrá sido un proceso, eso no fue que cogieron y ¡prum!, la cortaron, no, habrá sido un proceso, pero astralmente esta colita nosotros la seguimos teniendo. Por eso cuando una persona se desdobla, ¿sí?, va al mundo de los sueños, puede ir a mirar qué tan gordito tiene su órgano cundartiguador y qué tan alimentado lo tiene. Ese es el cundartiguador, o sea, el fuego descendente hacia los mundos infiernos, o hacia los infiernos atómicos de cada uno de nosotros, ¿sí? Pero si nosotros miramos, por ejemplo, un dato científico, vamos a decirlo, si nosotros miramos cuando el bebé está en estado de embrión dentro del útero, esto se ve como una colita, ¿sí? Esta primer vértebra tiende a verse como una colita. Muchos doctores o médicos la llaman la colita, ¿sí? O sea, quedó ahí como es un apéndice, un vestigio. Y hay muchos estudios donde se puede ver que estudiando el esqueleto sí tenía digamos, un seguimiento, una consecución de más vértebras hacia abajo. Astralmente ella sigue. Hay personas que la tienen muy alimentada, hay otras personas que no, y eso va de acuerdo a los niveles de maldad, ¿sí? Pero bueno, para todos nosotros está abierta la posibilidad de empezar a frenar el que siga creciendo y que se siga engrosando, y más bien que empiece el kundalini. El kundalini es todo lo opuesto a esa famosa colita o órgano cundartiguador. Bien, ellos quitaron entonces esa colita. Ya la humanidad estaba en lo que ellos necesitaban, digamos que esperar a donde ya la humanidad tenía que llegar. Si nosotros, por ejemplo, reflexionamos en todo esto, a pesar de que sea histórico, si nos damos la oportunidad y la capacidad de poder entender que si nosotros seguimos fornicando, ¿sí?, que recordemos que fornicar no es sexo antes del matrimonio, sino fornicar viene del latín desperdiciar. Si nosotros seguimos desperdiciando lo más valioso de nuestro microuniverso hombre, que es nuestra energía creadora sexual, pues vamos a seguir robusteciendo todo nuestro ego. Por eso cuando las prácticas de sexo se daban en los templos, o cuando vamos a empezar nosotros ahorita a practicar con la magia sexual, deben darse 3 cosas. Por un lado, debe estar el amor. Por el otro lado, debe estar la fidelidad. Y por el otro lado, debe estar la castidad. ¿Sí? Estos 3 aspectos deben estar siempre en función de la creación y del trabajo de estos 2 árboles. En la medida en que nosotros vamos sacando toda la sabiduría que está atrapado
en todo nuestro ego, es lo que vamos a ir a trabajar en la noche, en la práctica sexual. Por eso es importante que una persona aprenda a equilibrarse en su parte sexual, en su parte instintiva, en las emociones, en la parte mental, ¿sí? Todo su intelecto y hasta nuestras propias palabras y obras. De nada nos sirve a nosotros, ¿sí? Estar tal vez en un conocimiento, y esto es una invitación hasta para mí, que uno está en el conocimiento y esto, y dicta conferencias y todo, pero si uno no se equilibra en el día, pues ¿cuál es el nivel de sabiduría que va a transmutar en la noche? ¿Sí? Se necesita una seriedad dentro del trabajo psicológico. El trabajo psicológico requiere de continuidad de propósitos, pero si yo me fijo una meta, donde, ay, sí, voy a estudiar tal defecto, me vuelvo fría con el defecto, me aburro, me estanco, dejo que pase un mes, 2 meses, y si no mato el defecto, ¿qué va a pasar? Pues el defecto se sigue robusteciendo porque hay que llegar al punto de eliminarlo. Uno equilibra en el día todos sus centros, está en autoobservación lo más que se pueda, y en la noche se va a ir a trabajar con el sexo. Por eso estos dos árboles comparten raíces en común, ¿sí? No puede estar el uno separado del otro, porque si nosotros vamos a trabajar con el sexo, pero ¿qué equilibrio hubo? ¿Qué comprensión hubo? Pues ¿qué se va a transmutar en la noche? Entonces los dos van a ir de la mano. ¿Estás trabajando más fuerte en todo esto? Lógicamente, cada vez más el trabajo debe irse volviendo más serio. La mentalidad tiene que estar Lógicamente, uno debe llegar a llevar el sexo a unos niveles de pureza impresionantes, pero para eso uno tiene que empezar ahorita con la práctica, ya. Claro, claro que sí, esa es la idea a la que uno quiere aspirar, ¿no? Y para eso son estas charlas y estas conferencias, para que las personas puedan lograr experimentar estas dos cosas, ¿bien? Bueno, si nosotros entonces seguimos reflexionando en todo esto, vamos a ver que hasta el mismo árbol de Navidad, ¿sí? El que nosotros hablamos en la conferencia en diciembre, está relacionado también con estos dos árboles. El objetivo es poseer un iluminado árbol de Navidad dentro de nosotros mismos. Si nosotros vamos y miramos cómo estamos ahorita internamente, este árbol representa nuestra médula espinal. En la medida en que nosotros vamos despertando conciencia, vamos liberando, vamos haciendo comprensiones, reflexiones, Papá Noel nos va dando los regalitos, ¿sí? Los poderes, las fuerzas, las facultades, pero todo esto está perdido en ese poder que teníamos hace muchísimo tiempo atrás. Es decir, que dentro de cada uno de nosotros está todavía la puerta abierta a volver a recuperar ese estado angelical que perdimos en algún momento. Es muy triste ver hoy en día la humanidad, ¿sí? Hemos caído en mucha degeneración, en mucho hipnotismo, no valoramos el tiempo, ¿sí? Para nosotros el tiempo es algo que está en función de nuestra personalidad, pero si nosotros pudiéramos darnos cuenta que este árbol requiere de sacrificios conscientes, de padecimientos voluntarios, de trabajo, de objetivos, ¿sí? De metas que se vayan alcanzando, esto va a ser una realidad en nosotros. Y esto es lo que se conoce como trabajar con el arcano AZF. Es decir, que el agua y el fuego siempre deben ir hacia adentro y hacia arriba, nunca deben salir de nuestro templo, deben ascender, exactamente. El trabajo con el sexo y con el árbol de Navidad requiere es que el fuego y el agua vaya con correcta sabiduría, o sea, acá con lo que nosotros podamos ir comprendiendo, ir trabajando e ir transmutándolo. Si nosotros no trabajamos en esto, nunca vamos a poder crear dentro de nosotros mismos el árbol de Navidad. Nunca vamos a dar nacimiento en nuestro corazón al Cristo. Este es el objetivo, y recordemos que nuestro planeta es para sacar Cristos. Es decir, que todas las personas que vivimos, que poblamos este planeta Tierra, tenemos todas esas capacidades y posibilidades. A pesar de que hayan planetas que están todos habitados, porque en su mayoría están habitados, sea para la ciencia algo loco, algo fantasioso, es una realidad que existen humanidades. Vamos a pensar que solamente el planeta Tierra tiene humanidad. Pero en aquellos planetas de incluso nuestro mismo sistema solar, ellos viven en estados de conciencia, en estados de nivel espiritual más elevados, pero en el momento que cada uno de estos sujetos quiera desarrollarse espiritualmente, evolucionar en el sentido de crearse a sí mismos y crear el Cristo dentro de ellos,
tienen que venir a un planeta como la Tierra. Exactamente, entonces nosotros muchas veces desvaloramos, lo que es este planeta. Sí, ay no, es que la Tierra, hay gente que dice, no, yo ya estoy aburrido de vivir en este planeta, es una porquería, todo el mundo es malo. Bueno, pues empiece por usted mismo, ¿sí? Dese cuenta que Cristo está en su semilla, en sus glándulas sexuales, empiece a estudiar todo lo que lo hace a uno perder el amor, busque una pareja de sexo opuesto que quiera ayudarle a usted a hacer algo, sea dentro de este conocimiento o sea que la conozca, pero échele el cuento. Mira, me interesa esto, la castidad, esto, qué tal que le resulte y pueda servirle para empezar a hacer un trabajo. Nosotros mismos nos damos, digamos así, como la velocidad en el avance espiritual. Nosotros no podemos esperar entonces creer en fulano, en sutano, o no, sí, es que la evolución va a hacer que nosotros cada vez más seamos mejores, si nosotros no nos ponemos radicales a empezar a gobernarnos a nosotros mismos. No es algo mecánico. No es algo mecánico, exactamente. Vamos a ver entonces que existen dos clases de matrimonio. Entonces, metámonos con los matrimonios. Por acá está el matrimonio de la personalidad. Es decir, un matrimonio para el ego, ¿sí? Pero existe otro tipo de matrimonio donde uno se compromete, es con el Espíritu Santo, ojo, con el Espíritu Santo, a jamás fornicar. Esto ya le da un significado muy diferente a lo que es el matrimonio. Hoy en día existen muchos matrimonios por intereses, por placer, por deseos, por dinero, por estatus, por clase social, ¿sí? Y eso quedó, ¿cómo dices? Convenientes. Entonces, fulano tiene esto, uy, no, a mí me conviene. Uy, fulana tiene tal cosa, no, venga, metamos, ¿dónde está el amor? Al amor, ¡pim!, se le da una patada y queda todo en función del interés. Todos estos matrimonios que están hechos por interés, pues realmente están trabajando para el ego, ¿sí? Están alimentando tres fuerzas que son las contrarias al amor, a la fidelidad y la castidad. ¿Estas fuerzas cuáles son? Entonces, coloquémoslas por aquí porque vale la pena tenerlas muy presentes. ¿Qué es el matrimonio del ego? ¿El matrimonio del ego? El que va a comentar. Sí, que son, o sea, en el matrimonio del ego se presentan tres fuerzas invertidas que van a hacer toda destrucción hasta del mismo amor, y están en función de la fornicación, del adulterio, y esto nos va a llevar al desamor, ¿sí? Vamos a entender, si nosotros vamos a seguir en función del orgasmo, siempre es fornicación, y la fornicación va a hacer que nosotros nunca nos sintamos, digamos, completos, ¿sí? La fornicación siempre va a generar un vacío en todos nosotros, en todos los 5 centros de nuestra máquina humana, no solamente sexual, no solamente con la pareja. Cuando se fornica se siente un vacío emocional, mental, hasta motriz, instintivo y sexual. Y esto nos va a llevar a nosotros a siempre querer adulterar, porque la fornicación vamos a ver que es en función del placer. Y el placer nunca se va a satisfacer. El placer siempre uno lo define hasta como un saco sin fondo, o un barril sin fondo, donde siempre va a querer más y más y más. A medida que más se estimula el placer, más se va a querer y nunca se va a llenar. Más satisfacción. Va a ser satisfacción y más vacío va a generar. Entonces, la pareja se aburre con esta porque ya probé esto, ya me sacié, como decía el compañero que día, que hay hasta un estudio que dice psicológicamente que uno debería cambiar de pareja cada 5 años, ¿sí? Entonces eso es absurdo porque, claro, pues fornicando todos los días, adulteramos nuestra energía sexual. A nosotros se nos olvidó el compromiso que teníamos con nuestro propio Padre cuando salimos del Sagrado Sol Absoluto, que era venir a conocernos a nosotros mismos, era venir a hacer una obra, a trabajar en la parte de la creación de los cuerpos existenciales, pero por todo este hipnotismo que quedó a raíz de todo ese famoso pecado original o la caída de Eva o la manzana, todo esto
fue que quedamos en esa completa oscuridad, ¿sí? En esas completas tinieblas. Y el desamor siempre va a estar rondando. Una persona que fornica es una persona que adultera, sea mental, sea emocional, y eso lo va a llevar a cristalizar las obras. Recordemos que de la calidad de nuestros sentimientos y pensamientos son la calidad de nuestras obras. Uno puede decir, no, yo soy muy fiel con mi pareja, pero me la paso viendo al vecino o a la vecina acá o esto. Esa vecina, véala como está de buena, y empieza a comparar. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahí hay desamor. Llega a la casa, ve a su esposa o ve a su esposo, ya no le gusta. ¿Por qué? Porque todo el tiempo se la pasó adulterando. Entonces, bien, el matrimonio de la personalidad o del ego siempre va a estar trabajando con estos tres aspectos. Que cada uno de nosotros, si quiere empezar a purificarse hasta en el mismo amor, a empezar a experimentar amor en el sexo, podemos levantar estas tres fuerzas. Y estas tres fuerzas es empezar a trabajar con estos tres aspectos. La fidelidad nos va a llevar a empezar a valorar nuestra pareja, a empezar a valorar nuestra energía, a empezar a convencernos a nosotros mismos de lo importante que es la energía creadora sexual y de lo importante que es el trabajo en el sexo del arcano. Y esto nos va a llevar a nosotros a experimentar el amor. Hoy en día el amor en nosotros es muy poco, ¿sí? Porque está en función de intereses, está atrapado en todos nuestros defectos. No digo que no exista, ¿sí? Una madre tal vez experimenta por su hijo y hace hasta lo indecible, pero si nosotros lo vemos en el tipo de pareja, de relación de pareja en el matrimonio, es muy complicado, porque siempre el ego es el que quiere condicionar todo. Ah, listo, entonces nos casamos, usted hace esto, yo hago esto, y si usted no hace, entonces yo no hago. Hay que ir a comprender realmente, vuelvo y lo digo, ¿para qué se tiene la pareja? O sea, uno debe tener la pareja para poder hacer es una creación, y en la medida en que los dos van trabajando, pues se va armonizando la relación. Uno no puede decir que, no, entonces como estamos aquí no peleamos y somos, no, pero se debe ir armonizando, y eso es en función de un trabajo sexual, de un trabajo psicológico y hasta de un trabajo que está relacionado con el sacrificio por la humanidad. Entonces, la reproducción, digamos, de la bestia se hace a través de la fornicación. La reproducción de Dios en nosotros, ¿sí? De ese estado de conciencia, de ese estado espiritual superior, se hace a través del suprasexo. Cuando ya la pareja entiende y se forma un matrimonio, es en función de uno nunca más dejar salir de su cuerpo, de su templo, la energía creadora sexual, que es la energía de vida del Espíritu Santo. Uno ya ni siquiera lo hace por la pareja, uno hace un compromiso con su propio Padre, con su propio ser, con su propia conciencia, donde uno dice, para mí es más valiosa mi energía sexual, que todo el proceso de la fornicación, del adulterio, de la degeneración que me va a llevar al desamor. ¿Es más valioso el amor? Dime. ¿Es más valioso el amor? Bien, pues creo que entonces esta es la conferencia. Cuando ya se tiene el conocimiento, solamente hay dos caminos, ¿sí? Y esos dos caminos van a ser en el sexo. O nos vamos a definir como ángeles, digámoslo así, o nos vamos a definir como demonios. En el sexo está la oportunidad de ser de cada persona, de cada ser humano, ¿sí? Si nosotros salimos del sexo, del Edén, con el sexo y por el sexo es que vamos a regresar. No hay otra opción. Así a nosotros nos digan, no, venga, es que usted solo puede hacer esto, es que crea tal cosa, venga, le hago una imposición de manos, venga, créame aquí, venga, le leo esto, venga, le destapo los chakras, le abro las iglesias, le no sé qué. No. Si nosotros vamos a entender y vamos a reflexionar muy seriamente todo este proceso histórico, que hasta lo podemos ir a experimentar en el mundo astral, en el mundo de los sueños, vamos a entender que el sexo es la razón de todo. Como dice el maestro, el impulso sexual fue lo que nos puso en el tapete de esta existencia. Y esa energía sexual es lo que le da vida absolutamente a todo, al universo, a los planetas, a las galaxias, a los soles. Todo eso está en función de la energía creadora sexual. Entonces, así como nosotros acá vamos a templarnos, también vamos a poder rescatar
todos esos poderes y facultades perdidos que en algún momento se tuvieron. Vamos a despertar las virtudes del alma, pero las verdaderas virtudes, ¿sí? Que ya sería la diligencia, sería la templanza, la castidad, si ya no es la lujuria, ya sería la castidad, ya estaría el orgullo, estaría la dulzura, la humildad, la dulzura, estaría la filantropía, que es el amor por servir a los demás. Todo eso está latente en nosotros, pero si nosotros no nos resolvemos a trabajar con todos esos animalitos que están aquí en el arca, que son todos nuestros yoes, que es toda nuestra envoltura, que debemos empezar a purificar, pues nunca vamos a poder recuperar el hombre verdaderamente en nosotros. Hombre es hombre y mujer que llegan a ser estos 5 cuerpos. Ahí es cuando se restaura o se restablece el alma en nosotros y podemos gobernarnos a nosotros mismos. Entonces, la puerta al Edén no se cerró ni se clausuró. Simplemente allí hay como un ángel con una espada aguardando a aquellos que quieran volver a regresar y volver a recuperar toda esa vitalidad que se tenía. Solamente así es que se puede lograr recuperar el Edén. Tengo una pregunta. Señora. Y para la creación de los hijos en la relación, así como se dice, ¿qué sucede? O sea, para tener hijos, Sí. normalmente, mira, ellos por ejemplo iban a generar la especie, se conecta el hombre y la mujer y pues se tenía en cuenta todo el balance de la naturaleza. Es decir, que el hombre y la mujer cuando la mujer iba a estar en estado de encinta, iba a tener un bebé, pues simplemente le pedían al Padre Interno o simplemente por compromiso de que tenía que venir esa chispita, se saca un esperma, ¿sí? El mismo ángel de la vida se encarga de hacer eso, saca un esperma y lo conecta con el óvulo. No tiene que haber orgasmo. ¿No hay necesidad de que la mujer o el hombre tenga el orgasmo? No, ninguno de ellos los dos. Por eso, en eso me refería que no necesita. Sí, no, es que muchas veces nos dicen que toca llegar al orgasmo para que entonces el esperma no. Hay muchas personas que planifican y aún así quedan en embarazo. Es que el embarazo está en función de la vida y eso no lo manejamos nosotros, ¿sí? Eso es lo que también se conoce como la Inmaculada Concepción. Inmaculada significa sin mancha y sin defecto, completamente limpio. Un hombre y una mujer pueden tener un hijo sin tener que fornicar y es un hijo, es una célula que se selecciona correctamente, sabe quién es a quién van a conectar, quién es el que va a venir, pero todas esas cosas se perdieron por todo esto, ¿sí? Entonces ya se empezó a engendrar el dolor, la escasez, el desequilibrio. Veamos hoy en día lo que hay. Hay países con cientos y cientos de personas. Eso ya es un cáncer vivir en una ciudad tan grande como en China, en la India, ¿sí? Bueno, aquí Bogotá, aquí en nuestro país ya se ven también lugares donde ya toca empezar a construir para arriba porque ya no hay para dónde más expandirse. Entonces todo eso pasó fue por la fornicación. Sí, a la mujer cuando entonces llegó a esto, Dios le dice, parirás tus hijos con dolor, ¿sí? Aumentaré mucho tus dolores durante el embarazo. Y al hombre le dice, y tendrás que ganarte el pan con el sudor de la frente. Es decir, que cuando nosotros ya empezamos a experimentar el placer, por otro lado, lo que estamos es sufriendo. Todo placer nos lleva a sufrir, cualquier placercito. Sí, bueno, de alguna forma es el aprendizaje que nosotros tenemos que hacer. Todo placer es sufrimiento. Uno lo puede ver en algo muy pequeño. Ay, me antojé de tal cosa. No hay, sufre. Ay, quiero hacer esto, no está cerrado, sufre. Entonces todo placer nos lleva a eso. Por eso es que el estado inmortal se logra a través del abandono del deseo y del placer. Pero para eso debemos tener las pistas de la conferencia pasada, que son los 10 pasos correctos para llegar a Dios y aprender a templarnos hasta en el mismo sexo. Bien, esa es la conferencia. No sé qué preguntas tengan, qué inquietudes, sugerencias, dime. Cuando comentaba el experimento, decía que duró 3 días y medio con el órgano activado y Sí. que después se equilibró El planeta. el planeta. O sea, esa parte como que no la comprendo bien, equilibrarse en el sentido de que
del experimento de que ya entonces tenía que pasar el ser humano por escoger el árbol de la vida? No, o sea, el árbol de la vida y el árbol del bien y el mal siempre han estado, ¿sí? Incluso antes de haberse dado toda la creación del ego. Con esos dos árboles se tenían que trabajar. Lo que pasa es que como la humanidad era inocente y pura, no tenían este conocimiento, ¿sí? Solamente a través de la formación del ego fue que se empezó a sacar la sabiduría. Por eso cuando Eva cayó, dice la serpiente, vea pues que la mujer, que la humanidad ha llegado a ser como uno de nos, conociendo el bien y el mal. Es decir, que los dioses tienen la sabiduría que han sacado de todos estos procesos de autorrealización. Podemos decir que esta colita lo que hizo fue estabilizar como digamos que la corteza terrestre como tal, porque cuando hubo ese cometa Cóndor, que fue hasta incluso lo que acabó con los dinosaurios y fue que dio en toda la península de Yucatán, se generó todo un caos acá. Empezaron los tsunamis, empezaron los terremotos, todo eso se desequilibró. Pero con esta colita, tal vez en lo que comprendo, ¿sí? Lo que hacía era generar como una antena, recibía ondas cósmicas y las mandaba al planeta, ¿sí? Para estabilizar, ¿qué? Estabilizar toda esa consecución de cambios climáticos, de terremotos, de tsunamis, para quietar la corteza o las placas tectónicas del planeta. Pero entonces al estabilizar esto, desestabilizó la psiquis humana. Y que se diera todo este proceso. Que se diera todo este proceso. Este experimento ya se ha hecho en otros planetas, ¿sí? Y de ahí es donde resulta el karma katancia, que debemos pagar por el karma que dicen las personas. Es que a mí no puedo entender cómo así que pagar el karma de los dioses no cometen errores. Bueno, pues acá vamos a entender que ellos apostaron por una humanidad para que la humanidad pudiera sacar una sabiduría, que el experimento ha dado pocos resultados, ¿sí? Que es un experimento solar, de donde han salido muy pocos hombres, ¿sí? Cosechas solares, pero bueno, cuando la persona tiene ya las correctas pistas, la clave, y ya sabe por dónde es que se le va a meter, puede llegar a crear dentro de sí al maestro, que todos tenemos, pero está maniatado, está completamente, ¿sí? No lo dejamos expresar y no lo desarrollamos. Y el arca tiene relación con arcano, ¿no? Es el arcano AZF, ¿sí? O sea, es donde se va a ir a trabajar nuestra energía sexual. Por eso muchas veces en el mundo de los sueños, todo lo relacionado con barcos, barcas, verse en el mar, está mostrándonos el trabajo de la transmutación sexual. A veces, de pronto el mar tiene mucho oleaje, ¿sí? Y la persona puede soñar que va en una barca y que, caramba, eso es toda la pasión desenfrenada que se está manejando en el momento de la práctica sexual. Entonces ahí lo que nos están mostrando es: maneje la pasión, trabaje el instinto. Está bien que haya pasión, que haya potencia, pero maneje el instinto. ¿Sí? Eso es el sexo, entrar a trabajar con las aguas. O con los yoes. Sí, es que es prácticamente lo mismo, porque es que toda esa envoltura seminal es nuestra propia semilla. Que poco a poco, en la medida que se van a hacer intervenciones, lo que siempre acá reflexionamos, se comprende todo lo que se movió, lo que se sintió, me desconcentré en esto, luego se da la otra y ya eso ya no se va a volver a presentar. O sea, con la muerte psicológica. Con la muerte psicológica tú vas haciendo unas comprensiones, vas a llegar a sentir un arrepentimiento donde uno dice: oiga, no, venga, la práctica es para ir a sentir amor, no para ir a deleitarme con cosas instintivas bajas. Y eso le va a dar la fuerza para que en la próxima práctica sexual se vaya con todo el ánimo, pero para hacer ascender todas esas chispitas de conciencia. O sea, sacar a todos estos de acá y empezarlos a despertar la sabiduría en el proceso de la transmutación sexual. Y cuando se dice que hay una inmaculada concepción, se puede decir que se es uno como un dios, porque se crean los polos, agua y fuego, y se crea una vida. Bueno, Hay una filosofía de lo mismo. sí, pues es que si nosotros pudiéramos ver que cuando se da la unión sexual, eso lo vamos a ver en fase B, la inserción del falo y el yoni, es que el falo
es el padre, ¿sí? Es el padre, se polariza, el hombre se polariza como el padre interno, ¿sí? Como el padre que es el órgano generador, y el yoni es esa parte receptiva, y se debe polarizar, es como la madre divina. Por eso es que uno no debe profanar el sexo viendo entonces a la pareja, uy, tiene esto, no, es que es una unión, y en esa unión se es un ser andrógino, se es uno, cuando está en esa conexión y se da vida, ¿sí? Se está dando vida, porque si Dios da la vida a todo lo que existe y nos da vida en la semilla, cuando nosotros nos conectamos sexualmente, y por ejemplo, como dices tú, que se va a dar la Inmaculada Concepción, bueno, se está haciendo una creación. Hombre y mujer somos unos creadores impresionantes, podemos hacer toda esta creación, crearnos a nosotros mismos, y todo eso sale del sexo. Pero para llegar a ser dioses correctamente hay que quitarnos lo que no nos deja percibir a Dios dentro de nosotros mismos. Si uno no se puede sentir Dios ya porque, no, es que ya no tengo ego, no. Recordemos que el ego lo va a exterminar el Cristo es en el proceso de la segunda montaña. Son los aprendizajes y son los pasos que se deben ir dando para crear esa fuerza dentro de nosotros. Por eso hay es que buscarlo adentro, no afuera, ni en un templo tal, ni con el librito tal, ni con el líder o el maestro tal, no. El maestro reside en el mundo interior, y la conciencia y Dios está dentro de nosotros. Ahí es que desarrollarlo, porque el ser la conciencia está atrapada en todo este dejamos manifestar, y por eso es que andamos con objetivos vanos, ¿sí? Que la vida es para placer, para tener mujeres, carros, casas, porque es la desconexión tan tremenda que tenemos con Dios. Pero si una persona empieza a conectarse con Dios, va a empezar a experimentar lo real de la vida. Se va a dar cuenta que lo real de la vida no es todo este hipnotismo y este materialismo, sino son cosas muy superiores de la conciencia. Bien, eso es. Muchísimas gracias entonces a todos. Nos veremos en una próxima oportunidad.